Nosotros nos vamos a este rincón del estudio. Está con nosotros Alejandro Gulel, Procurador General de la Corte. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Un gusto. Gracias por venir ante todo. Bueno. ¿Hubo algún riesgo de que se escapara? Es lo primero que se me ocurre preguntarle. Bueno, eso lo sabe la fiscal, que es la que ha estado arriba de la investigación todo el tiempo. Yo le diría que se le venía haciendo un discreto seguimiento de su conducta, no de la libertad de tránsito de él, sino de la conducta que desplegó en los días previos al hecho y los días posteriores a la denuncia. Porque nosotros veíamos un viernes un allanamiento y recién al otro viernes la detención. Transcurrió una semana donde él siguió viviendo en libertad. Claro, porque no teníamos elementos suficientes para detenerlo. Pero ya lo he manifestado reiteradas veces, la doctora Ríos el primer día, a fuerza de decir verdad, me manifestó que había algo que no le gustaba de la declaración de esta persona, y a partir de ahí se empezó a hacer un poco una investigación sobre sus dichos y la comprobación de los mismos, y ahí ya empezamos a advertir una primera gran falla a su versión, que fue su manifestación de haber acompañado en horas de la noche a su madre y su tía a la parada del ómnibus y haberlas dejado solas. Lo cual, más allá de que esto no había sido captado por las cámaras del lugar, es decir, que no existió eso, ¿no le parece a usted sí, que a nadie, a quién se le ocurre dejar a la madre y la tía de noche en una zona que es peligrosa? Y en dos personas que no hablan español, en una parada de un ómnibus? No. Ahí ya empezó a chocar un poco la versión de él con el sentido común y a despertar sospechas. ¿Y cuándo se dieron cuenta o advirtieron de que el desenlace o el final podía ser el que lamentablemente hoy conocemos, el peor de todos, ¿no? Cuando se logró determinar la existencia de manchas hemáticas en una de las remeras de él y en una bolsa de cemento, él siempre se negó como testigo. En un momento dado le pedimos que se sometiera a una prueba de ADN, sí, pero para cotejar con un cadáver de una mujer mayor que había aparecido, y él se negó, dijo no. El hombre, conocedor evidentemente de la ley, dijo yo no estoy imputado, así que a mí no me tienen que sacar ninguna muestra para hacerme un ADN. Entonces ya eso ya tampoco nos gustó, pues si usted está buscando a su madre, es obvio que usted va a poner todo de sí. O intentar colaborar. Para colaborar. Eso hubiese hecho ganar un par de días, tal vez, en la detención. Digo, el desenlace hubiese sido el mismo. No, el desenlace hubiera sido el mismo, porque hasta que logramos cotejar, porque las manchas hemáticas fueron encontradas e inmediatamente se fue al departamento de las víctimas. Claro, a sacar material genético del cepillo de dientes. Del departamento. Del departamento que habían rentado las víctimas. Y eso se cotejó, se le dio aviso de inmediato al doctor Marino y bueno, dio positivo. Entonces ahí ya no había más nada que hablar y se procedió a la detención. Y la gran pregunta que muchos se ven estar haciendo en casa, más allá de que si sospechaban antes o después, es cuál puede haber sido el móvil de un hecho de estas características. En eso su estamos. Propia madre, una tía. En eso estamos. Si usted me pregunta, en tren de generar hipótesis, una que por ahora pareciera que puede tener algún color, es la del tema económico, pero tampoco podemos afirmarlo. Era un hombre que ha librado cheques por 9 millones de pesos sin fondo, y le encontraron dólares y euros por un valor aproximado de 3 millones. ¿Los pueden haber traído las víctimas a ese dinero? No pueden haber traído tanto, pueden haber traído 10.000 cada uno, 10.000 dólares cada una, no más. ¿Y cómo sigue avanzando en este sentido la investigación, teniendo en cuenta que el único imputado no es colaborador de la causa y difícilmente se pueda declarar culpable el mismo? Nosotros consideramos que con los elementos de prueba existentes ya tenemos
un plexo probatorio con mucha fuerza, pero seguimos investigando a full. Seguimos, en realidad lo sigue haciendo la doctora Ríos, ¿no? Doctor, lo invito a que se quede. Sofía nos va a mostrar las características del predio, que también requirió mucho trabajo de parte de la policía, de policía científica. Vamos a ver las imágenes que hoy registramos para también tomar real dimensión de cómo se tuvo que trabajar en un lugar muy grande para intentar encontrar estas manchas que dieron origen al desenlace que hoy conocemos. Efectivamente, lo decíamos, una propiedad de alrededor de 6.000 metros cuadrados que con estas imágenes vamos a poder ir apreciando en cuanto a magnitud. Canchas de fútbol abandonadas de un lado, canchas de pádel del otro lado abandonadas, un ingreso donde veíamos un portón azul, que lo hemos venido compartiendo en imágenes desde el inicio de esta investigación, donde da cuenta de diversas situaciones a pensar. Por un lado, un galpón abandonado, por otro lado, una vivienda súper precaria donde vivía Nicolás Gil Pereg. Y esto que vemos en pantalla concretamente es el lugar donde fueron hallados los cuerpos de las mujeres. Ahora en instantes lo vamos a ver en específico. Allí lo estamos viendo. Sería en el fondo, en el extremo del fondo de la propiedad. Que linda con la calle Neuquén, que es paralela a la calle Roca, donde está emplazado el ingreso a este predio. Allí, esto que vemos en pantalla es el lugar donde el sábado concretamente estuvo trabajando, realizando rastrillajes. Hay que decir que los perros de la escuela de adiestramiento ya habían de alguna manera marcado indicios, siguiendo también estas manchas hemáticas que encontraron los perros de adiestramiento. Allí vemos los gazebos azules que corresponden justamente a gazebos colocados por personal de policía científica, por oficiales para poder trabajar, porque para resguardarse del sol. Claro, que era una jornada intensa. Y esa zona que vemos en pantalla, ustedes podrán observar el techo corrido de esa vivienda en construcción. Es porque justamente tuvieron que retirar esa parte para poder trabajar en el interior de esa construcción por el olor que había allí. Tampoco había ventanas, ya no ingresaba la luz. Es un habitáculo donde prevalecía la oscuridad, no había ventanas, por ende el olor era tan fuerte que tuvieron que retirar el techo, y es allí donde se hizo la excavación final, donde se lograron encontrar los cuerpos de Piria y de Lili. En la crónica muchas veces dijimos también que Nicolás vivía en condiciones muy difíciles de entender para una persona con el poder adquisitivo que tal vez alguna vez tuvo o que tenía todavía. ¿Dónde estaba viviendo? ¿Dónde dormía? Tenemos una imagen puntual donde podemos mostrar y señalar específicamente dónde vivía. Allí lo vamos a ir compartiendo. Antes de donde empiezan las canchas de pádel, ese triángulo en rojo, no sé si lo logran observar. Claro. Si querés, Manuel, podemos ponerlo también aquí en la pantalla LED gigante, porque allí lo vamos a mostrar. Ese es el triángulo. En ese triángulo residía Nicolás Gil Pereg. Estamos hablando, y como bien nos han indicado los investigadores, de una zona donde, como se ve, sumamente precaria, donde no había una mesa, con suerte 2 sillas de plástico. Por eso también hacía pensar en este relato donde se hablaba de que las mujeres que vivían bien, una profesora de biología en Australia, la madre de Gil Pereg en Israel, que hubieran pasado todo el día en esta zona tan precaria, donde incluso no tenía servicios de agua potable, ni siquiera luz. Aquí, en ese lugar, es donde vivía Gil Pereg. Le preguntamos al procurador, tal vez esto fue parte de lo que la fiscal Ríos difícilmente podía entender y que fue contribuyendo a esta hipótesis de que el sospechoso era el hijo de una de las víctimas. Sí, mire, yo estuve en el predio el sábado y lo que tengo que decirle es que tenía una cama dentro de ese triángulo abajo, al costado está la puerta, una situación de indigencia y precariedad espantosa, mucho olor. Y lo que sí quiero es decirles que el olor que se generó en el lugar donde estaban los cadáveres se generó cuando se comenzó a excavar y aparecieron. Antes no, porque si no hubiera sido detectado a simple, apenas ingresaran los investigadores. No había olor cuando los perros lo marcaron, porque estaban 1,5 metros abajo. Entonces estaba todo perfectamente tapado con piedras y con tierra. Y el predio además estaba lleno de animales vivos o muertos. Sí, lleno. Yo vi muchos gatos y ¿Usted cuando entró pensó, acá deben estar las hermanas? Como una corazonada, más que como... Yo la verdad, más que como una corazonada, no. Pero la doctora Ríos insistía que estaba segura, y los investigadores también.
Y los perros es muy difícil que se equivoquen, sí. Y esta perra se había puesto en el lugar y lo había señalado y se quedó ahí. Entonces ahí comenzaron a excavar. La última pregunta, sin ánimo de entrar en detalles. Lo que después ocurrió con los cuerpos, ¿qué opinión o qué valoración le merece después de tantos años trabajando para la justicia de Mendoza? Mire, es muy llamativo. Hay conductas impredecibles y hay circunstancias que lo único que generan es horror, y no deja de sorprendernos porque matar a la madre en cualquier parte es algo antinatural, yo no sé qué problema, qué conflicto pueden haber tenido, pero es horroroso. Y yo lo que quisiera también es que no se confunda la gente cuando dicen, lo ven a él con esa rasta y ese casco que se había hecho y su conducta. Esto no quiere decir que él sea inimputable. A simple vista cualquiera puede decir, bueno, pero es un psicópata por lo que ha hecho. No lo sé. Los psiquiatras, cuando lo evalúen, lo van a decir. Pero los psicópatas no necesariamente son inimputables. Esto tenemos que tenerlo muy presente. Puede ser un psicópata y ser imputable. Es decir, comprender la criminalidad de lo que hace. Y este es un hombre que todo el tiempo estuvo tratando de despistar. Vale decir que es un hombre que conciencia en principio tenía de lo que hacía. Y con un nivel de inteligencia altísimo. Entonces, por ahí digo esto porque he escuchado por ahí algún comentario, bueno, pero debe ser inimputable. No, eso lo va a determinar los peritos, psicólogos y psiquiatras. ¿Temen por él en la cárcel, privado de su libertad? Porque ha manifestado que tal vez querría quitarse la vida o en el contacto con otros internos. Mire, nosotros lo hemos puesto en el penal, hemos tratado de que tenga una suerte de aislamiento respecto del resto. Él ha manifestado que no quiere comer, pero tengo entendido que hoy comió y que en su declaración testimonial inicial manifestó que él comía cada 4 días. Entonces... Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un gusto. Más allá de la actualidad de la información, nos preguntamos por el futuro. ¿Va a seguir detenido, por supuesto? Claro que sí, y no es menor el dato que apuntaba el doctor Goulet respecto del grado de inteligencia, porque uno de los temas fundamentales aquí, y que van también de la mano con la historia de este hombre que llegó a Argentina hace aproximadamente 10 años, es que posee un alto coeficiente intelectual, por lo cual pudo acceder a una beca de ingeniería, y también eso es lo que hoy hace pensar en que fue un hombre que todo lo que dijo e hizo no fue al azar, fue, como dijo la fiscal, premeditado.